Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe el día de hoy y que su Santo Espíritu se derrame sobre todos y cada uno de nosotros para que nos llene con su luz, su sabiduría, su entendimiento y así tengamos la capacidad para comprender mejor el Evangelio que el Señor nos trae el día de hoy, el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy a través del Evangelio y que así podamos cada uno de nosotros tener una enseñanza y llevarla a nuestro caminar diario, que así sea. Invoquemos pues al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Amén. El Evangelio que se nos presenta el día de hoy es de San Mateo capítulo 13, del 54 al 58. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde viene esa sabiduría y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre no es María, y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no le reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo muchos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, familia en Cristo Jesús. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy se celebra a San Ignacio de Loyola. Encomendémonos pues a él, a sus oraciones, para poder tener un mejor comprendimiento de lo que es el Evangelio del día de hoy. Dios quiere hacer muchos milagros. Él quiere hacer muchos milagros en mi vida. Él quiere hacer muchos milagros en su vida. Él quiere hacer muchos milagros en nuestro caminar diario. Pero muchas veces también Él no puede hacer milagros, aunque Él quiera, porque hay un requisito para que los milagros sucedan, para que las cosas grandes, para que las cosas extraordinarias que vienen de Dios sucedan. Hay un requisito. Y en este caso, en este pueblo, en su tierra, pues nadie le creyó. Él fue allá a predicarles, les predicaba bien. Todos ellos en sí se quedaban asombrados, se quedaban maravillados y se preguntaban de dónde le viene esta sabiduría. O sea, nosotros lo conocimos, nosotros lo vimos crecer, conocemos a su familia, ¿no? O sea, sabemos todo de él, de dónde le viene esto, ¿no? Aunque ellos notaban que él podía hacer milagros, que predicaba fantásticamente, pero no le creían, no le aceptaban, lo miraban con desconfianza. Y por eso Jesús dice, bueno, no, es que no hay otro lugar. O sea, el lugar donde un profeta va a ser despreciado es en su propia tierra, porque le conocen, porque lo vieron crecer en su propia tierra. Y Jesús va un poquito más allá, en su propia familia. Eso quiere decir que el día que usted y yo decidamos seguir a Jesús de una manera radical, en donde vamos a tener más problemas es en nuestra propia familia. Después vamos a tener problemas en nuestra comunidad, en la comunidad de hermanos, en la iglesia, en la parroquia, en el grupo, pero también en el ámbito laboral donde trabajamos. También ahí tenemos que cargar con esta carga de que nos van a mirar con desconfianza, empezando en nuestra propia familia. Después lo podemos extender a cualquier ámbito en donde nosotros nos movemos, en el trabajo, en la comunidad, en el grupo, en el ministerio. Siempre va a haber una desconfianza, y ese es el destino que nos queda a todos nosotros. Le pasó a Jesús, que Él era perfecto, y nos va a pasar a todos y a cada uno de nosotros que decidamos seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Nos va a pasar, ese es el destino, es lo que nos enseña Jesús. Ahora bien, Jesús quiere obrar grandemente en su vida, quiere obrar grandemente en mi vida, pero Él pide una cosa, Él pide que tengamos fe.
Él nos pide que tengamos fe. El apóstol Pablo luchó mucho con esto, porque en la cultura judía ellos eran de muchos ritos, había que hacer ritos para todo y ritos para acá y ritos para allá, y estaban bien enfocados en los ritos. Y el apóstol Pablo les decía, no, o sea, hay que tener fe, hay que tener confianza en el Señor. Desde un principio existe esta desconfianza en el Señor. En un principio con Adán y Eva, Dios les explicó a ellos cómo iban a hacer las cosas en el reino. Pero luego vino el enemigo de Dios y les dijo, no son así. O sea, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Y ellos desconfían de Dios. La primera cosa que hacen es de que desconfían en Dios. Tienen esa desconfianza de que posiblemente lo que nos dijo no es verdad. Entonces pusieron la confianza en lo que les dijo el enemigo de Dios. Y entonces fueron y cometieron el pecado de la desobediencia. Pero lo que vino primero fue la desconfianza en Dios. Desconfiaron que lo que Dios les había dicho era correcto, era verdad. Porque si hubieran confiado en lo que Dios les dijo, hubieran rechazado al enemigo de Dios inmediatamente. Le hubieran dicho, no, esto dijo Dios y esto es así, porque Él es Dios. Sí, pero lo primero que vino allí fue la desconfianza. A Dios le duele mucho nuestra desconfianza. Así como a nosotros nos duele cuando los demás desconfían en nosotros. Nos miran de una manera rara, nos miran con desconfianza, están hablando mal de nosotros. Nos duele cuando nosotros nos damos cuenta que nos están mirando como un bicho raro. Nos duele. Sí, así le duele a Dios la desconfianza que nosotros tenemos en Él. Entonces el Señor quiere hacer grandes cosas. El apóstol Pablo luchó mucho para que la gente tuviera fe. El cura de Ars, esto dice en su biografía, dice que cuando la gente iba a confesarse, él no dejaba casi penitencias, no, él hacía la penitencia que le tocaba hacer al que iba a confesarse, la hacía él la hacía. Entonces, al que iba a confesarse, lo que le decía solamente es, ten fe en el Señor Jesús, ten fe en que Él murió por ti en la cruz para conseguirte el perdón de tus pecados. Ten fe en Jesucristo, busca a Jesucristo, camina en Jesucristo. Eso es lo que Él le pedía a la gente, eso es lo que le dejaba de penitencia a la gente, que buscara a Jesús, que tuviera fe en Jesús, que pusieran la confianza en Jesús. Y la otra penitencia la hacía Él, la penitencia que normalmente le dan a uno común, esa la hacía Él. En la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la prueba de la garantía de cosas que no vemos. O sea, la fe, esa es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a conseguir lo que estamos esperando, simplemente porque tenemos fe y porque caminamos en fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy el Señor nos invita, el Señor nos invita a que pongamos nuestra confianza en Dios, a que pongamos nuestras dificultades en Dios, que pongamos todas esas cosas que nos perturban, todas esas cosas que nos causan estrés, que nos causan depresión, que nos causan tristeza, que nos causan dolor, que las pongamos a los pies del Señor, que pongamos la confianza en Él y Él va a obrar grandemente, Él va a obrar milagrosamente en nuestro caminar. Pero hay que tener fe en el Señor para que cosas grandes puedan pasar en nuestra vida. Pongamos pues toda nuestra confianza en Dios, pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, creámosle a nuestro Señor Jesucristo y carguemos con cualquiera esas murmuraciones de la misma familia, que muchas veces ahí es donde encontramos la primera barrera, la primera desconfianza en nuestras áreas. Carguemos con eso y carguémoslos con amor, porque lo hacemos por Cristo, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea pues. Mi nombre es Víctor Liera, comparto reflexiones de lunes a viernes y pues los invito, si no están inscritos en mi canal, los invito a que se inscriban en mi canal. Después de hoy los veo el próximo lunes con la reflexión el día lunes. Entonces pongamos nuestra confianza en el Señor este weekend, apartemos esas 2 horas, el sábado por la tarde o el domingo, para ir a misa,
reunirnos como pueblo de Dios y glorificar a Dios como iglesia que somos. Hagamos esto este fin de semana y nos vemos en la reflexión del Evangelio el próximo lunes. Que Dios me los bendiga abundantemente. Pongamos nuestra confianza en el Señor siempre, vayamos al Señor siempre, caminemos en fe. Que así sea. Hasta el próximo lunes.